Buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy estamos de gala con esta música jazz. De gala, yo soy literalmente, ese chabón, ¿cómo se llama? ¿Quién? Ay, no me sale el nombre, que siempre joden, tipo, soy tal. Ay, no sé, amiga, ¿de qué me estás hablando? El chabón este que es reconocido. Ciruja. Ay, la puta que me parió, ¿no? No sé, El tipo este que es reconocido porque siempre tipo, se viste todo así enorme. no tengo idea. Sí. Adam Sandler. Ese. Vos tipo Adam todo correcto, yo soy Sandler. Adam Sandler en mujer. Literal. Igual Sí, bueno, son cosas de gaje del oficio. Yo soy muy formal igual. atrás mi remera está re cool, mírenla. Sí, está muy Vale, buena no esa quiero remera. manchar la puta pared. La puta pared. La puta vibra, no entienden la puta vibra, bro. ¿Se ve? Sí. God. Muy buena, ¿es nueva? O sea, God. no sé ni qué. Mirá lo enorme que es que ni se me ve la espalda. Sí, literal. No sé qué mierda dice, pero. Bueno, bienvenidos, gente. Bienvenidos Buenas una noche noches. más al programa de todos los miércoles. Pásame la lupa. Hoy traemos un caso un poco. Bueno. Que me es- costó un huevo, A ¿sabes? mí me costó Sé un que poquito. capaz estoy medio pelotuda el porque me caso de costó. Había mucha información errónea. Sí, por todos lados. Por todos lados. Era como Por todos lados. Información muy difusa. O sea, había cosas que en un lado decía una cosa, en otro lado decía otra. Terminamos trayendo lo que para nosotros es la Otro caso. versión verdadera. O sea, Hacemos como otra cosa. lo Terminamos que hablando interpretamos de... que fue lo que pasó. Pero bueno, No, me mareé mucho cuando hice esto porque tenemos una guía para seguir claramente. por supuesto. Creo que la mitad es todo mentira porque no entendí nada. No, mentira. la serie. Traté de reclutar mucha información de lo que fue supuestamente real, pero entre la serie, que hay muchas cosas que son mentira, Sí, entre se los tomaron casos, muchas libertades, eso iba a videos decir. que vimos, que muchos tienen cosas que no pasaron, Sí, y los sitios de internet que buscamos, nada tenía que ver con nada. concordaba. Así que bueno, Nada es era- un poco extraño todo, pero traemos lo que nosotros consideramos que es la información tal cual pasó. Es un caso muy conocido, un caso de Estados Unidos. Tiene una serie, así que ya es Sí. muy Acá conocido. en el chat están preguntando por Mar. ¿Qué pasó con Mar? Uy, cierto, disculpen. Hicimos la No. gran de este caso. Claro, la matamos y... No, mentira. No, tuvo un pequeño inconveniente personal. Tenía que estudiar muy duramente para la facultad porque se enteró que tenía un trabajo que no sabía que tenía. Y un parcial el viernes. Y un parcial el viernes, así que nada, no pudo asistir al Marta, programa de vamos. hoy. Te mandamos un beso Muchos éxitos, enorme, Mar. Mar, por si estás mirando acá. Y muchos éxitos para tu examen y tu trabajo. Así a que tu bueno, labú. sin más dilación, vamos a dar primero el disclaimer, ¿te parece? Dale vos porque yo Ok, la verdad, ok. Vamos a nunca tratar me lo acuerdo. este caso con el mayor de los respetos. Pedimos perdón si pifiamos algún dato, si erramos con la información. Más en este Avisamos de entrada que es muy complicado este caso por el tema de la información, es muy difuso todo. Pero bueno, sepan que vamos a tratarlo con el mayor profesionalismo que podemos, con el mayor respeto y que no pretendemos ofender a nadie ni nada, simplemente contar la historia tal cual pasó. Como es de otro lado también, o sea, de Estados Unidos, tiene muchos nombres complicados que se llaman Sí. Carlos Sí, no son... Pérez. Claro. Entonces son nombres Pedro. complicados los cuales capaz no los nombramos bien. La mayoría Sí. igual yo creo que sí, pero Yo creo que sí, pero bueno, si Por las ven dudas. que hay alguna pronunciación medio errada, sepan disculpar, son algunos nombres un poco la complicados. dislexia que tenemos. Así que bueno, arrancamos. Sí, Quiero dar una aclaración también por A parte ver. mía de las imágenes. Hay varias imágenes que van a ver que pueden llegar a ser parte de la película, de la ahí va. serie. Sí, Así que nada, que no todas las imágenes que van a ver obviamente son reales, hay algunas que sí, otras que no. Pero bueno, más que nada eso. es como cuando vas a las cadenas de comida y pone imagen a Sí, modo sí, sí. ilustrativo, tipo para que te Cualquier des una pareció idea. que la realidad es pura coincidencia. Claro, ¿viste? Así que bueno, arrancamos con el caso de hoy, que es el caso de Jeffrey Dahmer. Estoy nerviosa. Es impresionante, la verdad. Yo nunca pensé que fuéramos a hablar Que de encima este caso. nosotros pensamos que iba a haber mucha información, sigo con la información porque realmente me choqueó que sea tan confusa. Sí, me Pensé parece. que al ser un caso tan conocido y al haber una serie que iba a haber mucha información en Claro. todos lados. Y como que iba a ser muy clara toda la información, como que iban a hacer todos lo mismo y no. No fue así. Fue terrible. Bueno, Pero arranquemos. bueno, arrancamos con el protagonista de esta historia, Jeffrey Lionel Dahmer, Lionel. quien nació el 21 de mayo de 1960. Era el primero de 2 hijos de un matrimonio compuesto por Joyce Annette, entiendo que se pronuncia así, su madre, quien era instructora de máquinas de teletipo, y Lionel Herbert,
que era, bueno, Herbert Dahmer, obviamente el apellido era del padre, quien era estudiante de química y posteriormente ejercería la carrera, ¿no? En la Universidad de Marquette estudió. Me encantan los nombres, perdón. Sí, me es encantan los un nombres. breve inciso, hay El muchos... Marquette es buenísimo. Sí, también quiero hacer una breve aclaración a este caso también, bueno, obviamente como Jeffrey Dahmer lo van a encontrar en todos lados, pero en el momento en el que pasó, mucha gente lo conocía como el monstruo o el caníbal de Milwaukee, que es el lugar en donde ellos vivían. Según dicen, su infancia fue bastante normal. Ujú. Era muy querido cuando era bebé. Estaban los dos padres muy presentes en su infancia. Sí. Pero cambió cuando era un poco más grande, que el padre tenía que ir mucho a trabajar y no estaba tanto en la casa. Él se quedaba más con su madre, pero tenía depresión, entonces se la pasaba en la cama y estaba todo el tiempo, no quiero decirlo así, pero drogada por los medicamentos que tomaba. Ujú. Estaba como apagada, en off. Entonces Claro. mucha pelota no le daban ya de niño. Ninguno de los dos le prestaba tanta atención como necesitaba. Claro, como un nene realmente necesita que le presten atención y más aún todavía un nene con el perfil que tiene Jeffrey, ¿no? Que la verdad que bueno, no es... ¿Qué le podrían haber prestado? Hasta este Quizás. punto era un nene normal, pero cuando cumplió unos 9 o 10 años, él empezó a presentar algunos comportamientos extraños. Ay, perdón. Principalmente lo que más le llamó la atención a la familia, entiendo yo, aunque hicieron ahí como voces adentro, como no le dieron mucha cabida, el tema de la fascinación con los huesos. Yo entonces igual no lo entiendo. O sea, metiendo más mi opinión, es como si tu hijo está fascinado por un hueso de un animal. ¿A vos no te preocupa? Lo que pasa es que se lo atribuyen a que hay muchos médicos que arrancan así, cuando son chicos tienen mucha curiosidad por ver el cuerpo de los animales o entender cómo están constituidos y de más grande terminan estudiando cosas relacionadas, ¿no?, a la medicina en general, y es un síntoma, por decirlo de alguna manera, común en personas que tienen una predisposición para la medicina. Por eso, Qué raro. Igual. en esa época, además no nos olvidemos, estamos en los 60, 70, no había tampoco la pelota que se le daba hoy en día a un montón de las condiciones mentales de la gente, así que bueno, sepan entender. Pero bueno, él empezó a presentar una fascinación por los huesos humanos y por el interior. Obviamente humanos y animales, no arrancó con humanos de entrada, empezó 4 primero años el tipo con animales que encontraba en un bosque que estaba cercano a su casa, en los cuales a veces encontraba los animales muertos, a veces los mataba él, pero tenía esta cosa de abrirlos, de diseccionarlos, de sacarle los huesos. Después vamos a mencionar algo, hay un antecedente con un perro que lo marcó. Y ahí te das cuenta la falta de bolilla que le daba la madre, que era la Total. que más estaba, porque si tu hijo está en un bosque matando animales, claramente es porque vos no le estás prestando atención, porque no creo que un niño al cual le den bola esté No. en un bosque matando... No, Caballos. animales, tal cual. No sé si hay un caballo en un No, bosque, pero... No, claramente no mataba animales tan grandes, pero bueno. Esto, ¿a qué lo llevó? A que cuando empezó con este tipo de comportamientos, él empezó a ser más introvertido, a ser más retraído. Él siempre fue descrito, hasta este punto, como un nene que era sociable, que era agradable, que era un nene más, un Claro, nene un cualquier normal, niño. digamos, un nene con una vida, una infancia normal, con una predisposición para sociabilizar y demás, pero a partir de este punto, él empezó como un quiebre en su psiquis y dejó de ser tan sociable. Es más, hasta una profesora recordó más tarde que detectó en Jeffrey, ¿Quién? le cambié el nombre. Él detectó en Jeffrey algunos signos tempranos de abandono por este tema de la madre, ¿no? Que sabemos que bueno, el padre no estaba porque trabajaba y la madre tenía ciertas enfermedades que no la permitían estar en su 100% como madre para él. Y bueno, básicamente él, si bien empezó con un grupo más grande de amigos, después se fue reduciendo y quedó con un grupo más pequeño. En 1968 se mudaron a un domicilio en el municipio de Bath, creo que se dice así. Sí. La casa se encontraba en el medio de un bosque y como nombramos, a Jeffrey le encantaba estar con animales, con insectos, así que cerca de ahí había una cabaña en la que guardaba estos insectos en un frasco, comparen que lo leo, formaldehído, Sí. que es para mantener el bicho y que no se pudra básicamente. Claro, Un sí. tipo de... Es como el ámbar, una sustancia así que mantiene para que no se mueran las células, el tejido y demás, y preserva de alguna manera el cuerpo o la cosa orgánica que esté adentro. Guardaba bichos grandes como polillas, no las que tenemos acá en tu casa, Las eran grandes. polillas. Allá en Estados Y- Unidos hay polillas muy Sí, grandes. son tipo un Mariposones. tortón de polilla.
Y Sí. también guardaba más chiquitos, tipo hormigas. O sea, Claro. era como que se iba de un extremo al otro. Sí, era muy abarcativo él. Y bueno, 2 años más tarde de haberse mudado, en una cena familiar, ellos estaban cenando pollo y a él obviamente con toda esta cosa de la afición por los huesos y demás, le llamó la atención y le preguntó al papá por el tema de los huesos del animal y demás. Y el padre, contento por ver la curiosidad del hijo, le enseñó, esto yo igual me quedé como raro, Sí, opinión personal ahora la doy. le dejó, o sea, le mostró cómo blanquear y cómo conservar de forma segura los huesos de animales. ¿Qué persona momento? sabe Claro. blanquear huesos y guardarlos? No pasa que él bueno porque era Extraño. estudiaba química en una facultad, universidad, qué sé yo. Es entendible. Pero ¿en qué momento tu hijo, o sea, estamos cenando pollo y en qué momento te explico ¿Cómo cómo te blanquear explico? un hueso, ¿entendés? Cómo usar formaldehído para que no se Claro. componga. O sea, yo le pregunto a mi viejo, che, ¿de dónde viene el pollo? Y me dice de un huevito. ¿Qué me va a explicar cómo blanquear un hueso? Un poco extraño, la verdad. Es un poco raro. Pero bueno, sí, ahí comenzó, bueno, Y él le una fomentaba parte más también las ganas de... de seguir con esa afición que tenía. Sí. A los 14 años comenzó a tomar cerveza, cosa que no es... Muy recomendable que digamos. Y lo ocultaba en la campera que llevaba al colegio. Le decía a sus compañeros que beber ese alcohol era como su medicina. Claro. Extraño también, pero bueno. Y a ver, recordemos que antes no se tenía tanto control sobre No, aparte como... los nenes y la ingesta de alcohol. Es sabido que muchas personas toman alcohol desde muy temprana edad. Es que pasa, pero no está bien que pase. Y aparte al vivir en un pueblo muy chico, Claro, tener es como que tantos... estamos hablando de una época bastante atrás en el tiempo y en un lugar que no era el centro de una ciudad, el corazón del quilombo de una ciudad y de obviamente el control que conlleva una ciudad. Que encima este alcohol también lo ingería porque a esa edad se dio cuenta de que él era homosexual y no le gustaba pensar en eso, entonces tomaba alcohol como para olvidarse. Claro. Porque como dijimos, era un pueblo muy chico, en la época estaba muy mal visto, era como ser ilegal, ser gay, entonces como que también tomaba alcohol y Claro. se drogaba para olvidarse de lo que él realmente era. Claro. Y No nos olvidemos de que en esa época también el ser gay estaba muy mal visto. por eso era como ser ilegal, así lo relataban en Claro. las páginas que leí. Sí, Era es tipo- que es como que era un delito prácticamente en algunos estados, sobre todo en pueblos más chiquititos y nada, sobre todo Y salir teniendo del en closet cuenta- era muy complicado. Claro, o sea, no nos olvidemos que es una persona que después de todo, una gran parte de los problemas y de estos pensamientos se vinieron después de toda esta serie de traumas. Pero bueno, en 1977 las calificaciones de Dahmer empezaron a bajar, empezaron a disminuir y bueno, los padres terminaron optando por contratar a un profesor particular que la verdad no tuvo ningún éxito, no sirvió de absolutamente nada, el pibe seguía con las mismas notas malas, digamos, y ese mismo año, en un intento de salvar el matrimonio, porque venían teniendo algunas diferencias, los padres asistieron a sesiones de asesoramiento, que bueno, no tuvieron tampoco mucho fruto porque siguieron discutiendo con mucha frecuencia. Y bueno, cuando cuando Lionel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura. O sea, la madre. O sea, claro, el padre descubrió que la madre estaba teniendo una aventura en septiembre del 77. Decidieron llegar al divorcio, que la verdad que bueno, fue una decisión acertada porque estas discusiones he sabido que él incluso lo relata en algunas entrevistas que eran eran fuertes y era lo que empezaba a carvar un poco en su propia psiquis. Y bueno, obviamente cuando le explicaron a sus hijos cómo lo iban a hacer, era todo como de una manera muy amistosa para que no sea Ahí traumático que viene para el padre ellos. igual, ¿no? Sí, la verdad que sí, en ese sentido sí. Porque te enterás que te cagó, tenés 2 hijos, todo, y fue tipo, bueno, amistoso. Claro, sí, Que no sufran. no terminó mal. Y la verdad que me parece bien, sobre todo teniendo en cuenta que hay 2 nenes de por medio, ¿no? Que son Jeffrey y su hermano. Y bueno, básicamente a principios de 1978, Lionel se fue de la casa y se trasladó temporalmente a un motel, ¿no? A un hotel de paso, digamos, de tránsito. Acá ya nos remontamos a la primera víctima, que él tenía una obsesión extraña con, mientras manejaban la ruta, agarrar a alguien, violarlo y matarlo. Sí.
No son acusaciones que suele tener todo el mundo y no son normales, pero él la tenía y en 1978, mientras manejaba, se encontró con Steven Hicks en la ruta, frenó, se acercó y lo subió al auto. No lo subió al tipo a la fuerza, lo invitó a que suba al auto Sí. y fueron a beber a la casa de él. Algo o sea, que de Jeffrey. decían era que era muy carismático. Era muy amable. Cosa que era como muy contraria a lo que se veía, que era muy retraído y muy así para adentro. Y con sus víctimas era como abierto, Amoroso. sociable, amoroso. Es Pasa como yo que te tengo un pensamiento engatusaba. igual, que lo voy a dar al final, así no arruino Sí, lo que viene, ¿no? toda Porque la tengo trama. un pensamiento. Arre. Me perdí, pero bueno, fueron a la casa de Jeffrey a beber y a drogarse. Sí. Hablaron por horas y cuando Steven quiso irse, Jeffrey lo golpeó y luego lo estranguló. Lo metieron en el baúl del auto y cuando estaba en la ruta, la policía lo para pedirle los papeles, qué sé yo. Sí, estaba con un exceso de velocidad y lo frenaron. Iba tan rápido porque quería deshacerse del Claro. cuerpo de Steven que estaba Aparte, atrás del baúl. en ese estado de total, viste, Aparte era el nerviosismo, primero. era el primero, era todo, estaba concretando ¿qué esos hice? pensamientos que tuvo tantos años masticando. De golpe se da con esa primera víctima, se da la fuga rápido para deshacerse del cadáver y justo lo agarra la policía. Claro, la concha de la lora, dijo el tipo. Bueno, lo Pero- frenaron, le pidieron los papeles, no sé qué, él da los papeles, el auto, todo en regla, le dijeron que baje un poco la velocidad y que siga la marcha. Su ruta. Nunca revisarle el auto, claro. Su ruta. No, aparte no Tenía el- sospechaban nada. Tenía el tipo en el baúl. Como se puso nervioso, volvió a la casa y tuvo el cuerpo de Steven 2 semanas y después lo machacó todo y lo tiró en el bosque. Sí. Luego de esto se enlistó en el ejército, pero no duró mucho porque lo echaron por alcohólico. Claro, o sea, hay un breve paréntesis acá en la historia. Él en sus años de facultad, ¿no? En la universidad, cuando él estaba estudiando, lo echaron de la facultad, no solo por el tema del alcoholismo, Por sino alcohólico. porque también hacía unas ciertas burlas con respecto a las personas con retrasos mentales o personas que tenían alguna discapacidad física. Y él hacía muchas burlas a estas personas, lo cual obviamente a mucha gente le causaba gracia y a otra gente la ofendía. Y bueno, básicamente ya empezaba a presentar este tipo de comportamiento. Ahora de repente tiene su primer asesinato y su mirada de cómo puedo arreglar lo que acabo de hacer era: me enlisto en el ejército. Claro, era como que necesitaba que alguien lo ponga en Claro. En Y- reglas, ¿sí? No sé cómo se dice. Sí, como que lo pongan un poco en fila. Y de hecho, cuando se enlistó, él quería ser un médico rescatista. Recordemos que él tenía esta fascinación por los huesos. Entonces dijo, bueno, algo que me va a asegurar que voy a poder ver personas que Claro, están huesos. abiertas, huesos y demás, es un médico. Entonces, bueno, algo que quiero destacar también de su estadía en el ejército antes de que lo echaran es que se adaptó muy rápido a las reglas. Decían que acataba muy bien todo y que hacía todo de muy buena gana. Pero bueno, eventualmente a él lo echan del ejército justamente por este tema con el alcoholismo, que no lo podía evitar, y es cuando se muda con su abuela, que al principio, bueno, decía que la convivencia con él, que era muy armoniosa, relataba su abuela, decía que nada, que todas las tareas de la casa las hacía con ganas, buscaba trabajo activamente, respetaba las reglas de la casa, o sea, era una persona agradable de estar. ¿Cómo funciona la cabeza, no? Que Es el chabón impresionante. estaba completamente psicópata, igualmente podría comportarse con su abuela como si fuera una persona completamente normal. Es totalmente loco y aparte, bueno, él hasta la acompañaba a la iglesia, todo. Y Claro. en este punto de la historia, cuando él, bueno, intentó como reincidirse en la sociedad, ¿no? Reinsertarse y olvidarse de ese asesinato que había cometido, ese asesino interior empezó a carcomerlo y empezaron a aparecer de nuevo estos pensamientos que él narra que tiene aproximadamente desde los 14 años, que son, bueno, pensamientos oscuros en los que se mezclaba la sexualidad y el asesinato o el control sobre la otra persona y demás. Y en este punto, como no tenía un espacio en donde tener a su víctima y tener relaciones con las víctimas, se compró un maniquí y bueno, tenía relaciones sexuales con el maniquí, se masturbaba y hacía cosas no muy agradables, pero en un momento la abuela lo encuentra infraganti con esta situación y eso fue el punto de no retorno en el cual le dijo, bueno, volvés a esta casa, y lo echó definitivamente. Eso fue también un quiebre, ¿no? en la vida de Jeffrey, porque bueno, ahí empezó a vivir solo por primera vez. Claro, tenía que aparte encontrar un trabajo y lo Sí. encontró en enero de 1985, Sí. que fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de
Milwaukee. Milwaukee. Eso, complicado. Milwaukee. Donde trabajaba toda la noche, básicamente. Claro. Tenía nada más los sábados libres. Poco después de esto, Dahmer, que encontró este trabajo, pará porque tengo una laguna en esta parte, se produjo un incidente en el que un hombre le hizo una propuesta indecente, le tiró un papelito, él estaba leyendo en una biblioteca, le tiró un papelito en el que le decía que le quería hacer una felación, lo cual Jeffrey se quedó tipo... Claro, era un poco... ¿Qué? Para la época además es notable Porque que pase eso porque no era nada común. Era raro porque no había gays, o sea, no existían, sí lo sabía y sí existían, pero para estaba la mal sociedad, visto, estaba claro, mal visto y no era común que venga en un ambiente público una persona homosexual y que te diga, che, te quiero realizar una felación. Claro, se quedó tieso y dijo que no respondió a esto, o sea, el papelito que este hombre le tiró, él no le dio pelota. Y poco después despertó en su mente fantasías con control y dominio sobre las otras personas. Claro. Lo quería controlar y dominar, que básicamente lo mismo, a los hombres. Como que tenía Claro. ese... Sí, que quería bueno. que sean de él y quedárselos él y que no sean de nadie más. Claro. Y bueno, ahí fue cuando también empezó a... con estas ideas que se mezclaban, ¿no? Esto de dominar a la otra persona y de tenerla bajo sumisa, bajo tu control, se mezclaba con esta idea de asesinar, de ver a las personas por adentro y bueno, fue lo que terminó después dando este combo que es... Hizo un combo Sí, horrible. Sí, un combo la verdad bueno, lo que terminó siendo un asesino serial, ¿no? Y bueno, fue en este momento cuando él empezó a frecuentar bares, él iba a bares, iba a bibliotecas que se sabía medio como un secreto a voces que eran bares gay. Que eran gays. Entonces nada, en ese momento él empezó a ir a estos lugares y cuando empezó a asistir a estos lugares empezó a desarrollar su modus operandi, que es muy particular porque él asistía a estos bares, a las bibliotecas y generalmente invitaba a la persona con la que él se quería relacionar, lo terminaba drogando, se lo llevaba a su casa, mantenían relaciones y hasta este momento no asesinaba, pero bueno, tenía sus relaciones, todo hermoso y la otra persona se retiraba de la casa. Hasta que llegan lamentablemente la segunda víctima, quien es Steve, pero necesito leer el apellido porque es bastante extraño. Steven Tuomi es el nombre, de 25 años. Así que nada, lo encontró en un bar, lo llevó a su casa, tuvieron relaciones sexuales, todo hasta este punto era normal, hasta que a la mañana siguiente él se despierta y encuentra a Steven completamente muerto en su cama, a lo que él entra en pánico, esconde el cuerpo de Steven en estos típicos... trajes, la bolsa del las traje. bolsas para el traje, viene, ¿viste? Cuando lo mandás a la tintorería, bueno, te viene con una bolsa, lo metió adentro de una de esas bolsas, dentro de ese pánico que tenía, lo subió en el auto y se lo llevó a la casa de la abuela. Por algún motivo siempre La terminaba. abuela pobre tenía todo el quilombo. Sí, total. Y bueno, ahí lo desmembró y lo enterró, si no me equivoco, lo enterró lejos de la casa. A estos todavía los tiraban a algún bosque. Claro, los lo enterraban llevaba por a algún ahí. bosque y hacía eso. Después empieza a tener otro... Modus operandi. Empieza a mutar su modus operandi. A peor. Pero bueno, después del asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas. Se enganchó. Como que le gustó ese... Generó placer y dijo... Okay, es que unió quiero lo que él hacerlo. quería. Claro. O sea, tener esa posesión sobre el Claro. otro porque los drogaba para que estén... boludos, perdón la palabra. Sí, para que no estén queden en plenas capacidades. Claro, con conciencia. Claro. Los dejaba inconscientes, entonces hacía lo que él quería. Claro. Y bueno, los empezaba a buscar como relatábamos antes, en los bares gay, en las bibliotecas gay o cerca de estos lugares. Y bueno, el modus era este, ¿no? Los llevaba hacia la casa de la abuela, después los drogaba con triazolam o temazepam, antes o poco después de haber mantenido relaciones sexuales con la persona. Y una vez que dejaba a su víctima completamente inconsciente con estos somníferos, la mataba por estrangulamiento. Que eso es algo que no mencionamos antes. En ambos casos, tanto Steven Hicks como Steven Tuomi fueron asesinados por estrangulamiento.
¿no? Que era una de estas formas de control que él En la tanto serie eso lo hacía. muestran en una parte. Sí. Está en un sótano estrangulando a alguien. Sí. 2 meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Dockstader. Dahmer lo llevó a la casa ofreciéndole plata, $50, por posar, desnudo por unas fotos. Claro. Que eso también lo empezó a hacer, les ofrecía plata a los hombres en estos lugares gays, y les decía que le sacaba fotos y le daba tanta plata. Claro. Sí, encima acá estamos ya con un caso de un menor, 14 Claro, años. 14 años. O sea, no Que- es una persona no, mayor no. de edad. Que igual en ambos está mal. Obviamente Pero está acá es un terrible. menor y es peor todavía, Claro. creo. Sí, porque estamos hablando de que esto cuenta como pornografía infantil de alguna Pero manera. encima le sacaba fotos desnudo al chico. Entonces, bueno, por eso, ¿viste? Ofrecía plata y a cambio de que la persona posara desnuda completamente. Mantuvieron relaciones sexuales, luego Jeffrey drogó al chico y lo estranguló en el suelo del sótano. Oh. Lo dejó ahí durante una semana y luego lo desmembró. Que Sí. esto lo empezó a hacer ahora nuevo. Antes Claro. solo lo estrangulaba, ahora es cada Cada vez vez un poco más. Un pasito Ahora los más. desmembraba. Claro. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó en un contenedor de basura, exceptuando el cráneo, que se lo quería quedar. Sí. Lo hirvió y limpió con lavandina, Sí. pero estaba muy frágil y lo terminó perdiendo el cráneo, se hizo polvo básicamente y lo esparció por ahí. Lo descartó, claro. Y bueno, básicamente con esto se ahorró un montón, ¿no? de problemas con la policía y demás, porque no había rastro de la persona en cuestión. No había un cuerpo que analizar las lesiones, No, imagínate estar manera en la que murió. desmembrando a alguien. No, o sea, no, tenés no. que... Es Bueno, una locura. después también, después de este caso, el 24 de marzo de 1988, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años que se llamaba Richard Guerrero, fuera de un bar gay, ¿no? Recordemos que él asistía a estos lugares, que se llama The Phoenix, el Fénix. Y bueno, Dahmer atrajo a la persona en cuestión a la residencia de la abuela. Esta vez el incentivo era más plata que la vez anterior con el otro menor, para que pasara la noche con él. Entonces cuando logra convencerlo, lo drogó con somníferos como relatamos, lo estranguló con una correa de cuero, esta vez ya no con las manos, para posteriormente realizarle una felación al cadáver. Acá es donde empieza... Desbloquea cada vez cosas peores. Sí, o sea, lo que vamos viendo a través de cada víctima es cómo él va descendiendo cada vez más a la locura, ¿no? Porque empieza con distintos grados de psicopatía, pero cada vez empieza a hacer cosas más graves. Y bueno, ya acá se está metiendo con la necrofilia ya No, directamente. es terrible. Y bueno, después, como con el caso anterior, desmembró el cuerpo y a las 24 horas de haberlo asesinado, y tiró de nuevo los restos a la basura, conservando el cráneo antes de pulverizarlo varios meses más tarde. O sea, ya esta cosa de mantener el cráneo, después volver a Empezó a hacer... romperlo. Es que desbloqueaba cosas. Iba desbloqueando fetiches, digamos. Se quedaba ahora las cabezas sí. de las personas que mataba. Sí. Eran fetiches no sexuales, sino como de asesino, ¿no? Sí, de mente. Claro. Poco después de esto, invitó a un niño de 13 años a su casa, o sea, todavía más chico que el anterior. Lo intentó violar, pero el chico logró escapar y llamó a la policía. A Jeffrey lo arrestaron por este delito, pero no tenían ni idea de la cantidad de gente que ya había matado. No. Así que lo liberaron al poco tiempo, Claro. porque no le hizo nada, No, supuestamente, y no sabían todo lo que ya había hecho. Claro, no, y además, bueno, estamos hablando de que era un menor de 13 años, o sea, es terrible. Y el hecho de que lo tomaran como un delito a menor, el abuso a un menor, No, me parece que es bastante lo raro. liberaron tipo... De nuevo, esta es mi opinión, no Sí, tiene mucho que ver, pero bueno, básicamente eso. Así es como Dahmer asesinó también a su quinta víctima, un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, o así creo que se pronuncia, sepan disculpar. Lo conoció también en un bar gay el 25 de marzo del 89, lo atrajo como siempre a la casa de la abuela. Ambos se practicaron sexo oral el uno al otro antes de drogarlo y estrangularlo, y a la mañana siguiente Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó
De hecho hay una ilustración de este momento que la vi en uno de los videos y está Sí, muy bien realizada. es terrible. Antes de intentar desollarlo, bueno, varias cosas, ¿no? Despojó la carne del cuerpo, pulverizó los huesos, o sea, ya estaba sabiendo lo que O hacía. sea, mirá todo lo que hacía. Y los O sea, huesos, estaba- así como los pulverizó, los tiró a la basura. O sea, ya sabía lo que estaba haciendo en este punto de la historia. Y bueno, según Dahmer, esto es en varias entrevistas que se hicieron a lo largo de los años, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo, le despertaba un cierto morbo a él, y fue la primera víctima de la cual conservó permanentemente alguna parte del cuerpo. En este caso conservó la cabeza y los genitales de su víctima. O sea, es una locura. ¿En qué momento? O sea, le sacó la cabeza, le sacó el pene y los guardó en un frasquito. Es una locura. Tipo, vos ibas Es a la una casa y en locura. un frasquito tenía un No. Y miembro. bueno, así fue como se guardó eso. Y después lo terminó metiendo en acetona en una cajita de madera que se llevó al trabajo y ¿Qué lo hace? guardaba en el locker. No, es una locura, es una locura. Y en este paréntesis también hubo una especie de segundo encontronazo con la policía cuando también llamó a otro niño de 14 años, mismo modus operandi, le ofreció dinero y demás, lo terminó violando, pero este escapó y lo denunció con la policía. Primero se fue a la casa de un vecino para llamar a la policía, a quien obviamente alertó, y después llegó la policía, se apersonó en la casa de Dahmer y él les dijo que era su amante y le mostró fotos que había sacado antes de Claro, el porque acto le sexual. pagó para sacarle fotos desnudo, entonces dijo, Claro, entonces dijo, miren, él estaba posando voluntariamente, es mi amante, no sé qué. La policía no le dio mucha pelota, le creyó y se fueron. Lo cual, bueno, fue qué un locura, grave error. porque encima sigue siendo un menor. O sea, Claro. no olvidemos que es un menor de edad y que está mal. Claro, y Está totalmente obviamente, mal. obviamente esto despertó la ira de Jeffrey y terminó yendo a buscar al nene y lo asesinó. Lo mató y con el mismo modus operandi lo desmembró y toda esta historia que ya sabemos cómo prosigue. Pasaron varios meses, asesinó a muchas personas, siendo 17 en total las víctimas. Wow. Tenía varios cuerpos desmembrados en su casa, los cuales empezaron a largar un olor porque... Sí, él ni siquiera él mismo se aguantaba el olor que No, ni había él en lo esa aguantaba. casa, es terrible. Entonces ahí, porque ni él se aguantaba el olor y dijo, van a sospechar, Hay que hacer algo. empezó a ver qué podía hacer y no se le ocurrió mejor idea que comerse a sus víctimas para que no Empezó a quede practicar el rastro canibalismo. de que tenía gente muerta en su casa, así que se los empezó a comer. Claro. Y los cocinaba y todo, buscó cómo cocinar la carne humana, cómo condimentarla para que no quede fea y Ujú. era su cena, un Claro. cuerpo. Sí, me hace acordar mucho a una serie del Hannibal, no sé si la Sí, conocen, bueno, sí. que habla también de un asesino que come a sus Pero es una víctimas. locura, o sea, realmente todo el tiempo desbloqueaba cosas peor que la anterior. Sí, perdón que agregue esto de la serie, ¿no? Pero me No, hace pero tiene recordar una mucho unión. porque hay escenas en la serie, obviamente completamente exagerado, en los que sirve literalmente a otras personas platos de comida que tienen carne humana, ¿no? Bueno, yo vi una serie que nos iban a la mierda, ¿no? Pero hacían empanada con cuerpos Sí, bueno, también la vi. y vendían Sí. empanadas de cuerpos. Pero bueno, el 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar estando esposado. La policía lo vio y esta vez directamente decidieron investigar. Cuando cayeron a la casa de Jeffrey, encontraron no solo material audiovisual y bibliográfico de los asesinatos, sino que también encontraron cráneos, encontraron huesos, encontraron toda la carne que él venía consumiendo. Cuando entraron, es más, él estaba cocinando Sí. a un cuerpo, o sea que entraron y había un olorcito Sí, raro, sí. aparte del olor a muerto que Que ya era saca propio del lugar. Claro, Claro. estaba cocinando su cena él. Sí, no, es completamente terrible. Además, bueno, lo que decían era que era un olor, la policía lo describía que era un olor que no se podía estar, o sea que era realmente imposible. Es que el olor a muerte es muy fuerte. Debe ser muy fuerte, yo la verdad nunca lo sentí, pero debe ser horrible. Ya cuando Y, vas bueno, a algún cementerio se huele como un olor especial. Es y medio extraño el y no olorcito es tan... que hay, sí, nunca, por suerte, olimos, menos mal. Sí. Así que bueno, ahí lo arrestaron, básicamente, lo metieron en cana. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos.
En la recámara encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos. Así como también dijimos, fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos pasados con cloro, ya estaban limpitos. Ay, Dios, el colchón, qué asco. Sí. También encontraron un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. Oh. Y obviamente sangre por todos lados. Por supuesto, estaba lleno de sangre el lugar. Bueno, obviamente después de todos estos hechos, ahí se pueden ver en todas las imágenes Qué asco, qué asco. cómo habían registrado su casa. Bueno, él efectivamente fue encarcelado. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba completamente enfermo, por lo que se lo declaró culpable con el atenuante de enajenación mental. Es decir, que dijeron, esta persona tiene un problema, no es plenamente consciente de lo que está realizando. Y bueno, obviamente esto era para ser condenado en una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue rechazado por el juzgado. Entonces nada, en principio se había declarado inocente, pero después cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas que había en su contra. Directamente dijeron, ok, no tengo mucho más que decir, se declaró culpable. Y el jurado entonces lo declaró a él mentalmente sano y como consecuencia le dictaminaron 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Que son unos 900 años en cárcel. Sí, más de 900 años. Casi, sí. Es una locura, o sea, literalmente. 15 cadenas perpetuas. Si nos parece un montón lo de Robledo Puig. No, literal. La pena que le dieron a Robledo Puig. Es esto una demencia. Es el extremo máximo, creo yo. No sé si hay una persona que tenga más años a la que se le haya condenado más años. La verdad no tengo idea. Por ahora. Tendríamos que investigarlo, traerlo para otro programa. Por eso. ahora conozco el de este, que Claro. fue los que más años fue. Sí. Él admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y los cadáveres y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos se las quedaba. Sí. O sea, como hablamos de Sears, era el Sí. apellido, se quedó su cabeza porque lo consideraba muy lindo, entonces como que la cuidaba. Es terrible eso, o sea. Decía que no los quería perder, entonces como que se quedaba con algo de ellos porque como que lo hacía de él. Como que lo hacía sentir que... Todavía estaba conectado con esa persona. Claro. Declaró también que las 3 cabezas halladas en la heladera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus últimas 3 víctimas. ¡Fua! O sea, no era únicamente, bueno, está bien, ¿no? En este barril encontraron 3 torsos, pero digo, qué locura que almacenara varias víctimas a la vez, ¿no? Porque estamos hablando de que él comía todo el tiempo. Entrás a tu casa, tipo salís, buscas un chabón, volvés a tu casa y metés, o sea, lo violabas, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Le cortás la cabeza y la metés en la heladera? O sea, vos abrís la heladera y hay cabezas. No, es completamente delirante. Bueno, obviamente... Es una demencia... Demuestra el grado de... claramente. Problemas mentales que tenía esta persona. Y pero es una locura. Lo más loco es que estando en Cana, cuando estaba preso, él se empezó a volver religioso, rezaba, decía que hablaba con Dios. Que estaba conectado Estaba a él. conectado con el Señor y bueno, demás temas. Y a tan solo 3 años de estar preso, fue asesinado por Christopher Scarver, que era un compañero de celda de él. En este punto de la historia es bastante borroso la causa de muerte. Hay muchas causas. Hay quienes dicen que lo apuñalaron, hay quienes dicen que fue una contusión cerebral lo que le generó un problema en el cerebro, una hemorragia que lo mató. Pero bueno, dentro de lo que es relevante para la historia, él falleció a manos de un compañero en 1994. Sí, el 28 de noviembre de 1994. O sea, no llegó a estar 4 años preso que ya lo habían matado. Ya O sea, lo tenía habían matado. 900 años en cárcel que igual iba a morir ahí adentro. Sí, obvio. Pero no llegó a los 4 años que ya lo habían... matado, ¿no? O sea, es curioso. Y yo después también me traje algunos extractos de las entrevistas en las que, bueno, Dahmer dio declaraciones. Y nada, es bastante curioso porque nos ayuda también a ver un poco cómo él veía sus hechos, ¿no? Sus acontecimientos, sus acciones. Y bueno, comienzo con la primera declaración que encontré, que habla sobre el tema con los animales al principio de su carrera como asesino. Dice que hubo un animal que lo marcó particularmente, que fue un perro grande,
Dice, fue un perro grande que encontré en la calle, en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlos, pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto. Es una afición un poco rara. Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Y vi a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También le tomé una foto. Él tenía este fetiche con el tema de las fotos. Qué locura, porque encima ahí todavía era chico, por lo que, o sea, lo contó de grande, pero era chico. Sí. Y qué locura que vos te encontrás un perro en un bosque. Y decís, che, qué divertido sería empalar la cabeza. Claro, lo matás y clavas la cabeza en una estaca. Completamente demente, ¿no? Sí, claramente. Bueno, alrededor de los 14 años, esto relatado por él, ¿no? Alrededor de los 14 años comencé a experimentar ideas obsesivas sobre violencia entrelazada con sexo, que es lo que mencionábamos antes. Se volvían cada vez más fuertes y no tenía a quién contarle, por lo que decidí ocultarlo todo. Esto también decían que era algo importante, ¿no? El hecho de haberse guardado tanto todo. Es que para mí igual, tantos años guardándose que era homosexual y reprimiendo lo que él realmente era, también le desató un poco esa demencia, esa locura, esa Total. desesperación también de buscar a alguien. Y también siento que capaz los mataba, todo lo demás, no lo justifico igual, solo estoy pensando, porque claramente no lo justifico. Pensé qué se le pasaría por la cabeza y capaz esa que se reprimía los mataba para que tampoco puedan decir tipo estuve con este chabón. Claro. O que nunca más puedan hablar de que él les hizo algo, ¿entendés? Claro. No sé qué mierda pensaba porque no sé qué le pasaba por la cabeza y tampoco obvio. lo dijo porque era demente, pero puede ser que dentro de toda esa que se reprimía estaba eso de bueno, te mato porque no vas a poder hablar nunca más de esto. Claro, es que es la manera, después de todo, para un asesino serial, la manera más efectiva de que nunca lo encuentren, ¿no? O sea, si violaba, por ejemplo, deshacerse de sus víctimas, matarlas, ¿no? Y bueno, en un punto más avanzado de la historia de Dahmer, él comenzó a realizar estas operaciones, ¿no? Durante los últimos crímenes, que esto es un breve extracto de una de las entrevistas que le hicieron a un policía, que dice: Dahmer comenzó a realizar operaciones durante los últimos crímenes. No solo eso, sino que también coqueteó con las ciencias ocultas. Dijo que quería construir un templo formado por una mesa acompañada de varias calaveras y esqueletos. Su objetivo era lograr el éxito en el amor y en la economía. Y bueno, hay bastantes datos más. Él tenía un gusto muy concreto para los hombres, que le gustaban altos, musculosos y delgados, que no le importaban las razas, no le importaba si era... En una de las entrevistas que hizo cuando le estaban haciendo el juicio, le dijeron que él era racista. Y él dijo, puedo ser caníbal, asesino, violador, no sé qué, pero jamás voy a ser racista. Sí, literalmente lo dijo así. Lo dijo así. Porque de hecho, dentro inglés. de sus 17 víctimas, nosotros de hecho algunas de las cuales las mencionamos, habían personas que eran afroamericanas, habían personas nativas de ahí de Estados Unidos y bueno, personas blancas, digamos, ¿no? Mira. Ahí está el registro de las víctimas. En la serie hacen yo no la vi completa, pero vi fragmentos de la serie. Creo que hablan como de Sears, no sé cómo se llama yo, en un momento de que él se enamora. O sea, como que tienen una relación amorosa más allá de que tenían relaciones sexuales. Claro. Es como que Jeffrey llegó a sentir un cariño y la serie igual lo hacen todo más trágico, o sea, es trágico, pero lo hacen como más, le están buscando romantizar esto que le pasa a él. Y es como que en un momento el chabón se va de la casa, Sears, sí. Él se va de la casa, como que se fue porque ya habían tenido las relaciones que tenían que tener y vuelve porque se olvida algo y ahí a Jeffrey se le despierta eso de lo tengo que matar porque no va a ser mío. Claro. O sea, en la serie lo demuestran así y por eso lo mata y después, hizo todo lo que hizo con su cuerpo, pero como que estaban teniendo una relación amorosa. Claro. Y ahí demuestra que no era racista. Claro, bueno, y después otra de las declaraciones que dieron varias, este caso quiero destacar algo, abrió muchas de las investigaciones que se hicieron con respecto a asesinos seriales, fue uno de los asesinos seriales más estudiados,
porque justamente hasta este momento se tenía una concepción de que habían dos grupos grandes de asesinos seriales, que son los asesinos seriales organizados y los desorganizados, que obviamente hablaba de que los organizados tenían un grado de premeditación con respecto a las cosas y que calculaban todo fríamente antes de realizarlo, y estaban los asesinos seriales que simplemente sentían la urgencia de matar, mataban, limpiaban muy así nomás la situación y se iban a otro lado, y así era como su modus operandi hasta que los atrapaban. Pero lo que mencionaban, en este caso, un policía dice que, en mi opinión, Dahmer no correspondía ni a un perfil clásico de criminal organizado ni al de desorganizado. Mientras que un asesino organizado sería legalmente cuerdo y un asesino desorganizado sería para la ley claramente demente, Dahmer era ambas cosas y ninguna de las dos. Era una especie de criminal mixto, por lo que cabía la posibilidad de que en un tribunal podría considerarse que no estaba en su sano juicio cuando cometió uno de sus últimos asesinatos. Entonces, bueno, esto despertó toda una nueva teoría, por así decirlo, en lo que era la investigación de la mente humana con respecto a los asesinos seriales, y determinó que había un nuevo tipo de asesino que era el asesino mixto. O sea, hoy en día hay 3 grupos. Que también, hablando de la otra vez cuando hicimos el del petiso orejudo, que decían que los dementes y psicópatas, asesinos, bla bla bla, tenían un tipo que eran más chiquitos, orejudos, sí, que tenían como una topografía facial, claro, específica, sí. Él no entra en esa tipografía. ¿Cómo es? Tipografía, sí, es una letra, ¿no? Topografía. Topografía, dije que no, sí, o no sea, entra en eso. No entraba dentro de los parámetros físicos que se tenía de la cara de un asesino. Porque encima, como pasó también con Robledo Puch, que tampoco entraba, muchas mujeres se enamoran de él. Yo no entiendo. O sea, sí, qué fetiche sería, qué cosa rara les sucede con mandarles cartas. Tipo, vos estás viendo que mató, desmembró y se quedó con la cabeza de sus víctimas y te gusta. Claro, y le mandás cartas. Había muchas mujeres que les mandaban cartas también. Sí, es totalmente terrible. Mira, pero no entra en ese, porque si yo siempre que vemos algún caso digo, entrará en claro, en este esquema, no sé cómo se dice, claro, en esto, y él tampoco entraba. No, y además, bueno, en el caso del petiso orejudo, lo analizaban hoy en día, perdón que volvemos a ese, pero es algo breve. Que tampoco entraba en ninguna de las 3 categorías, tengo entendido, según recuerdo. No entraba ni en el de asesino organizado, ni desorganizado, ni en el mixto. O sea, como que era una mezcla entre el mixto y el desorganizado, porque tenía un problema mental, pero como que era una zona muy gris. Bueno, también todo esto obviamente viendo un caso de hace 100 años con los conocimientos científicos que tenemos, claro, hoy en día. Pero bueno, en este caso se creó una nueva especie de asesino serial, por así decirlo, una nueva clasificación oficial, que es el asesino mixto, que es una mezcla de un poco de los dos mundos. Así que bueno, ¿qué opinan, chat? Fue un caso, la verdad, interesante, un poco tosco el tema de la investigación. Fue raro buscar la info, pero es muy interesante el caso. Es más, hay una serie, películas, hay un montón de cosas, pero si la información hubiese estado más clara, hubiese sido mucho mejor. Tal cual. Igual así juntamos lo mejor posible. O sea, esto es lo que más coincidía en todos los lugares en los que buscamos. Total, así que bueno, queremos saber un poquito qué opina el chat ahí, a ver qué anduvieron comentando. Bueno, primero estuvieron diciendo que es rarísimo cómo se maneja la cabeza de un psicópata, Es ¿no? impresionante. O sea, cómo que para mí no se maneja cosas. No, claro, pero es muy loco todo eso. Estaban muy sorprendidos por ese tema. Después decían, nunca entiendo por qué hacen 200 años de cadena perpetua si no va a seguir vivo cuando pasen esos años. Pasa que, o sea, tenían tantos agravantes lo que había hecho que claro, no llegan, o sea, te van a dar los años que te den, o sea, claramente no vas a vivir 900 años, pero como hiciste tantas cosas mal y te agravaron tanto las cosas que hiciste, no sé penalmente cómo se dicen, sí, o sea, te dan todos esos años porque es lo que realmente te corresponde, pero no lo vas a cumplir jamás, porque nunca nadie va a estar 930 años en cárcel porque no llegamos ni a los 100 claro, en vida. Claro, pero el punto es que penalmente hay algo que se llaman agravantes en una causa penal, ¿no? O sea, cuando se trata puntualmente de un asesinato, los agravantes son pequeños datos, por así decirlo, que justamente hacen que lo que vos hayas hecho sea más grave. Por ejemplo, un vínculo agrava un asesinato,
que la hazaña agrava un asesinato, son cosas que son puntos importantes Por que eso dicen, determinan tipo- que es todavía más grave. Y allá que se pueden mandar tantas cadenas perpetuas como se te ocurran, no como acá que bueno te mandan la cadena perpetua y capaz te mantienen como es el caso de Robledo, que no lo largaron nunca y está ilegalmente preso. Pero bueno, allá se pueden dar tantas cadenas perpetuas como quieras y bueno, dijeron vos no salís nunca más ni en 10 vidas vas a salir. Así que le dieron 900 Igual me años. parece no raro, no sé cómo se maneja el código penal, ¿sería? Sí, ¿Qué carajo fue ese ruido? Pero, ay, me distraje. Pero no entiendo cómo hay gente capaz que, no digo que un caso sea más grave que el otro porque todos son graves, Sí. pero capaz hubo casos que superan este y no les dieron tantos años de cárcel. Ay, Sí. perdón, el gato Dejo. está haciendo ruido. ¿lo dejo entrar o...? Sí, porque va a ser quilombo. Ok, ok. Bueno. ¿Quieren que dé un comentario más? Sí, por favor, algún comentario más, a ver qué dice. Bueno, después decían, me da bronca cuando la gente romantiza y minimiza lo que hizo un asesino solo por supuestamente ser lindo. Es que pasó con Robledo Puch, que todas le decían tipo, ay, qué lindo, ¿por qué está preso? ¿Por qué no lo largan? Pero está enfermo, boluda. Sí, no, total. Tipo, ¿qué tiene que ver que sea Total. lindo? Está completamente mal de la cabeza. No tiene nada que ver el hecho de que sea lindo con el hecho de que sea un asesino. Este también, tipo, todas las mías O sea. están tipo, ay, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo te puede parecer lindo una persona que hizo Total. todo lo que hizo? Total, total. ¿Algo más? ¿Qué pasó? No, nada más, y le quiero mandar un saludo a mi amigo Gaby, que nos está viendo. Hola, Qué Gaby. grande. Me puso por WhatsApp, frenen a ese gato. Sí, hay que frenarlo. Sí, hay que frenarlo. Siempre nos Tiene hace hambre. piquete acá afuera cuando Siempre estamos a las terminando el 9 golpea la puerta. programa. Sí, es un tema, está cronometrado, pero Tiene bueno. un reloj en el orto el gato. Es un poquito la alarma de decir que ya se terminó Chao. el programa de hoy, así que nada, agradecemos a todo el mundo por haber estado en el programa de hoy, muchísimas gracias por haber estado, por haber comentado, por habernos visto, saben que estamos acá en Pasame la Lupa todos los miércoles de 20 a 21, estamos todos los viernes en Voces en Foco de 16 a 18 y todos los sábados en Ecos de Mañana de 12 a 13 horas, así que nada, esta semana hay Ecos, esta semana hay Voces en Foco, esta semana hubo Completa. Pasame la Lupa, así que es completa, vamos, qué grande este Tengo la equipo, remera che. rota. ¿Cómo trabajan? Así que nada, una vez que elaboramos, vamos, carajo. Así que nada, eso, gente, los esperamos este viernes en Voces en Foco en este mismo canal. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por favor. Ahí en el chat tienen el link. Así que sin más que decir, los esperamos este viernes. Nos vemos, gente. Adiós.